¿Es Francesca la Bridgerton más interesante? A mí sí me lo parece, según los libros. El problema es que el tío Netflix va a arruinar su personaje y aquí les voy a explicar por qué, junto con su verdadera historia. Yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Francesca es la sexta hermana de Bridgerton y protagoniza el libro El corazón de una Bridgerton, del que encontrarán spoilers a continuación. Su historia es diferente, siendo tal vez la más oscura, pues se trata de amor, luto, culpa y esperanza. Es una historia mucho más intensa y profunda, con mucha química pero marcada por el duelo a raíz de una desgarradora pérdida, y todos estos elementos se encuentran con la misteriosa, súper práctica e incluso fría personalidad de Francesca, haciendo todo más interesante. Controvertida personalidad. Francesca Bridgerton tiene una forma de ser muy diferente a la de sus hermanos extrovertidos y habladores. Ella es todo lo contrario. Es reservada, misteriosa y muy independiente. Es el tipo de persona que piensa con la cabeza y no con el corazón. Siempre aborda las situaciones cotidianas desde el lado más práctico. Es por eso mismo que cuando llega su momento de debutar en sociedad, ella quiere casarse lo más rápido posible, tanto para cumplir con su deber como para salir de su casa, pues a pesar de que ama a su caótica familia, anhela la paz y tranquilidad, aunque esto no quiere decir que estuviera dispuesta a casarse con cualquiera, pues ella sabía muy bien lo que quería, un esposo que la quisiera, la tratara bien y que por encima de todo fuera su mejor amigo. Además, por increíble que parezca, tiene una estrecha relación con Eloís, por ser cercanas en edad. Esta complicidad tiene más sentido en los libros, porque allí Eloís no es tan espontánea como en la serie y Francesca es un poquito más habladora, sobre todo con las personas cercanas a ella. Y hablando de esto, mucho se ha dicho de la posibilidad de que Fran sea autista, básicamente por ser introvertida y un poco también debido a la exageración de la serie, que acentúa este rasgo de su personalidad, por ejemplo en el momento en silencio que comparte con John. Yo no creo que lo sea. Más bien pienso que la serie exagera algunas características de los personajes para que se diferencien más unos de otros. Y de hecho la actriz que la interpreta ha dicho que Francesca solo es una chica tímida que quiere pasar desapercibida y cumplir con el deber. ¿Ustedes qué piensan? En la segunda parte de la tercera temporada vemos algo más de esto, pues lucha por hacerse oír y logra encontrar su propia voz en medio de su timidez, al igual que John. Historia de amor con John. En el libro El corazón de una Bridgerton no se muestra mucho del primer matrimonio de Francesca, con John Stirling, también conocido como Conde de Kilmartin. Solo nos dicen lo suficiente para que entendamos que su matrimonio fue por amor, que funcionaba muy bien, que se basaba en el respeto y estaba construido sobre una sólida amistad. Por esta razón es probable que veamos mucho más de su romance en el transcurso de las temporadas 4 y 5, sin ser ella la protagonista, para llenar estos vacíos. Francesca y John se entienden, se complementan muy bien y se sienten cómodos en presencia del otro, como podemos ver en la escena en la que ambos comparten en silencio, o cuando John le da las partituras con los arreglos que ella quería. Eso nos demuestra que es una sana relación que se mueve por las acciones y no por las palabras, como debería ser siempre. Relación que avanza a pasos agigantados, pues Francesca se compromete con John solo 2 semanas después de su presentación en sociedad. Se casan pocos días después y luego se mudan a Escocia, donde él ejerce sus labores como conde de Kilmartin. En la serie aprovechan también este acontecimiento para explicarnos una vez más el carácter tranquilo e introvertido de Francesca y su necesidad de conocerse a sí misma en un ambiente más tranquilo, además de que se lleva a Eloís con ella, una muy buena elección, si me preguntan, pues los espectadores de la serie ya nos estábamos cansando un poco de ella. Como ya les dije anteriormente, su matrimonio fue por amor, por lo que fue muy doloroso para Francesca cuando John muere repentinamente, solo 2 años después de haberse casado. Los personajes le atribuyen su fallecimiento a un fuerte dolor de cabeza que empezó a sentir algunas horas antes, por la precaria medicina de la época, pero se nos revela que la causa de muerte oficial fue un aneurisma, dejando a Francesca viuda con tan solo 22 años de edad. Y como si las cosas no se pudieran poner peores para ella, pocos días después del fallecimiento de John descubre que estaba embarazada, solo para sufrir un aborto espontáneo al poco tiempo, golpes que la dejaron bastante afectada. Sin embargo, esta tragedia corresponde solo a una mínima parte del libro y básicamente sirve como detonante para una historia mucho mayor y más compleja. Historia de amor con Michael. Sí, me escucharon bien, no era ninguna Michaela, era Michael, el guapísimo y ardiente galán de Francesca. Además de que su historia de amor parte del deseo de ella de tener hijos, así que imagínense los disparates que se va a inventar Netflix.
En fin, según la historia original, después de la trágica muerte de John, el título de conde de Kilmartin junto con todas sus riquezas y propiedades pasaron a Michael Stirling, su primo, a quien apreciaba mucho. John no tenía hermanos, y como bien sabemos tampoco tuvo ningún heredero con Francesca, razón por la cual Michael recibió esa herencia. Además, ellos dos prácticamente crecieron juntos y se querían como hermanos. Con respecto a Michael, se diría que era el típico mujeriego con un corazón de oro. Era conocido por sus andanzas hasta el punto de que lo llamaban el alegre libertino. Y como no podía ser de otra forma, era guapísimo, y era considerado como el hombre más atractivo de la alta sociedad en ese momento. Pero detrás de esa fachada se escondía un gran secreto, pues resulta que Michael se enamoró de Francesca desde el momento en que la conoció. Pero como eso fue 3 días antes de su boda con John y lo quería y respetaba tanto, se vio obligado a reprimir sus sentimientos durante todo ese tiempo, aunque no por eso disminuyeron. Sin embargo, sus sentimientos no eran correspondidos, al menos al inicio, pues Francesca lo consideraba como su amigo y confidente, pero nada más allá de eso. Básicamente lo tenía en la friendzone. Al estar Michael tan enamorado de ella, se sintió culpable con la muerte de John. Peor aún al heredar todo lo que le pertenecía, pues sentía que le estaba usurpando la identidad. Y es por esa razón que se distancia de Francesca unos pocos días después de la tragedia, para evitar tentaciones, puesto que ya se estaba apoderando de todo cuanto pertenecía a John y no le podía robar también a su esposa. Francesca le hace el reclamo, dolida porque pensaba que podría contar con él en esos momentos tan difíciles, y en lugar de eso él la abandonó. Y no quedando conforme con actuar distante con ella, Michael decide poner miles de kilómetros entre ellos e irse a la India, donde permaneció 4 años. Casualmente, el mismo tiempo que le duró el luto a Francesca, pues realmente estaba deseando tener hijos, y la única forma de lograrlo era volviéndose a casar. Idea con la que le costó mucho reconciliarse, ya que no quería traicionar la memoria de John, y además temía casarse con ese propósito y no conseguirlo, pues pensaba que tal vez tenía problemas de fertilidad. Después de todo, se había tardado 2 años en concebir con John, y el embarazo no había sido exitoso. Y teniendo en cuenta los acontecimientos de la serie, tal vez hagan realidad los temores de Francesca de no poder tener hijos, quién sabe. Volviendo al tema, las dudas que tenía se disiparon al tener una conversación con su madre, Violet, acerca de su experiencia como viuda y por qué no se había vuelto a casar. Y ella le responde que su situación era muy diferente al ser mayor y haber tenido ya 8 hijos. Justo en esos días regresa Michael de su largo viaje y empieza a pasar mucho tiempo con Francesca, incluso viven en la misma casa. Esto porque él es el actual conde de Kilmartin y como él no se había casado todavía, Francesca seguía siendo la condesa por su previo matrimonio con John. Esto da pie a muchas habladurías, pues la gente cree que hay algo entre ellos, y las cosas se empiezan a poner tensas, y para colmo, Francesca le dice a Michael que debería sentar cabeza y buscar esposa, lo cual le molesta, porque claro, él solo tiene ojos para ella, y además él empieza a actuar raro porque no le gusta la idea de que Francesca busque un esposo, pero tampoco cree que pueda opinar al respecto. Uno de los principales eventos canónicos de estos dos es cuando, en el pico de estas tensiones que había entre ellos, y en medio de un baile, Michael salva a Francesca de un pretendiente que quería abusar de ella, pero después de eso sigue actuando distante con ella, e incluso parecía algo enojado, razón por la que ella, a pesar de estar agradecida, lo confronta y le pregunta cuál es su problema. Discuten y se terminan besando. Horrorizada por lo sucedido, Francesca huye a Escocia para alejarse de Michael, pues sentía que estaba traicionando la memoria de John. En esos días, Michael fue a un bar y defendió a Francesca de unos sujetos que estaban diciendo cosas desagradables sobre ella. Y para su mala o buena suerte, lo escuchó el mismísimo Colin Bridgerton, con quien mantuvo una conversación, y él le sugirió, así como quien no quiere la cosa, que se casara con Francesca. Michael estaba muy sorprendido por el hecho de que Colin hubiera descubierto lo que él sentía por su hermana, y animado por eso y por la noticia de que Colin estaba comprometido nada más y nada menos que con Penelope Featherington, decidió ir a buscar a Francesca, con la excusa de darle la noticia, aunque su intención era proponerle matrimonio. Pero no fue una propuesta común y corriente, pues él se lo sugiere como si fuera un negocio, apelando al lado más práctico de ella, porque creía que ese enfoque le daría mejores resultados con una chica como Francesca, diciéndole que sería lo más sencillo, que así no tendría que renunciar a su título ni mudarse a otra casa, y que además ya se conocían, eran amigos y él la respetaba, por lo que no tendría que preocuparse porque su futuro esposo la tratara bien.
Lastimosamente para él, la estrategia no le funciona y Francesca no acepta. Pero como Michael ya estaba determinado a convertirla en su esposa, decidió seducirla para que a ella no le quedara más remedio que casarse con él. Aunque el pobre no podía estar más equivocado, pues a pesar de que logra seducirla esa y muchas veces más y de que prácticamente se habían convertido en amantes, Francesca no tenía ninguna prisa por casarse, pues ella estaba convencida de que no quedaría embarazada por los problemas de fertilidad que creía tener. Cabe resaltar también que este libro es el que tiene las mejores escenas hot, y probablemente tiene sentido porque Francesca había estado casada antes y ya no era virgen, pero definitivamente es la más empoderada de todas, tomando el control en varias ocasiones. Esta es una de las principales razones por las que me indigna tanto que hayan decidido que se enamore de una mujer, pues ver a una chica de esa época ejerciendo dominio sobre un hombre era algo que no nos queríamos perder, y ciertamente no se disfrutará de la misma manera con este inesperado giro en la trama. Por cierto, Francesca disfruta de estos encuentros sexuales con Michael más de lo que lo hacía con su difunto esposo, lo que la hace sentir doblemente culpable, y por eso se resistía a tomar la decisión de casarse con él, siempre pidiéndole tiempo para pensar e inventando excusas. Aquí tiende a portarse algo insoportable, pero a mi parecer está justificado porque Michael ya llevaba 6 años procesando sus sentimientos, mientras que para ella todo era nuevo y le cayó de golpe. Además, me encanta ver que por una vez se inviertan los papeles y veamos a una chica con problemas de compromiso, algo más típico de los hombres, sobre todo en esa época. Otro aspecto que no veremos, cortesía de Netflix y Shondaland. Después de muchas largas, Michael prácticamente le da un ultimátum, diciéndole que las cosas no pueden seguir así y que si no acepta casarse con él, le pide que se vaya de la casa. Y aquí es cuando por fin acepta casarse con él. Todo eso estaba sucediendo al mismo tiempo que las historias de Colin y Eloise, bodas que fueron muy precipitadas, por lo que no le dieron tiempo a Francesca para que asistiera, pues recordemos que vivía en Escocia. Ella se sentía un poco traicionada e ignorada por esto, así que Michael le propuso hacer lo mismo, casarse espontáneamente y darles la noticia a los otros después, y eso fue exactamente lo que hicieron. Finalmente, después de algunos momentos emotivos, se dan cuenta de que John hubiera aprobado su matrimonio, pues hubiera querido verlos felices a ambos, pero la historia no termina aquí, y es que en el epílogo de su historia, presente en el 9º libro de la saga, se revela que, tal y como Francesca había pronosticado, estaban teniendo problemas para concebir bebés y llevaban 3 años casados sin tener éxito en ese aspecto. Luego ella se desahoga de todas sus frustraciones al comentarlo con su madre y al poco tiempo logra quedar embarazada. Embarazo que Francesca y Michael deciden mantener en secreto, porque ella quería que solo fuera algo de los dos y no porque creyera que no iba a poder llegar a término, pues estaba segura de que sí sería exitoso. Luego sorprenden a la familia con el bebé recién nacido y al final tienen 2 hijos en total. ¿Qué opinas de la historia de Francesca? ¿Estás tan triste como yo porque no la veremos en la serie? Déjalo en los comentarios. Si eres fan de Bridgerton, seguramente te interesará conocer todo sobre la época en que se desarrolla y qué aspectos fueron plasmados adecuadamente. Video que está en pantalla. No olvides suscribirte para más contenido sobre tus series y películas favoritas, dejarme tu like si te gustó y compartirlo con tus amigos.